5 minutos más tarde, Joseph Rouletabille inclinábase sobre las huellas de los pasos descubiertos en el parque, debajo de la ventana del vestíbulo, cuando un hombre, probablemente servidor del castillo, acercóse corriendo y le gritó a Monsieur Darzac que descendía del pabellón. «Sepa, Monsieur Robert, que el juez de instrucción está interrogando a la señorita». Darzac nos dirigió enseguida unas palabras de excusa y echó a correr en dirección del castillo. El hombre corrió detrás de él. «Si el cadáver habla», dije, «esto va a ponerse interesante». «Es preciso que nos enteremos», dijo mi amigo. «Vamos al castillo». Y me llevó con él. Pero en el castillo, un gendarme situado en el vestíbulo nos impidió el acceso a la escalera del primer piso. Hubo que esperar. Durante aquel tiempo, he aquí lo que sucedía en el cuarto de la víctima. El médico de la familia, observando que Mademoiselle Stangerson estaba mejor, pero temiendo una recaída fatal que impediría para siempre interrogarla, creyó un deber advertirlo al juez de instrucción, y éste resolvió proceder de inmediato a un breve interrogatorio. A este procedimiento asistieron Monsieur de Marquet, el actuario, Monsieur Stangerson y el médico. Más tarde, en el momento del proceso, obtuvo el texto de aquel interrogatorio. Helo aquí, con toda la aridez de la terminología jurídica. Pregunta. Sin cansarse demasiado, mademoiselle, ¿se siente usted capaz de darnos algunos detalles acerca del atentado del que fuisteis víctima? Respuesta. Me siento mucho mejor, monsieur, y voy a decir todo lo que sé. Cuando penetré en mi cuarto no advertí nada anormal. Disculpe, mademoiselle, si me permite, voy a formularle preguntas a las que usted responderá. Eso la fatigará menos que una larga exposición. Proceda usted, monsieur. ¿Cómo empleó su tiempo en aquella jornada? Quisiera, en lo posible, un relato detallado y exacto. Quisiera, mademoiselle, seguirla en todos los actos de aquel día, si no es pedir demasiado. Me levanté tarde, a las 10, pues mi padre y yo volvimos tarde la noche anterior, habiendo asistido a la comida y recepción ofrecidas por el presidente de la República en honor de los delegados de la Academia de Ciencias de Filadelfia. Cuando salí de mi cuarto, a las 10:30, mi padre ya estaba trabajando en el laboratorio. Trabajamos juntos hasta el mediodía. Dimos un paseo de media hora por el parque y almorzamos en el castillo. Media hora de paseo hasta la 1:30, como todos los días. Después, mi padre y yo retornamos al laboratorio. Allí hallamos a mi doncella que acudió a arreglar mi cuarto. Entré en el cuarto amarillo para dar algunas órdenes sin importancia a la sirvienta, que se marchó enseguida del pabellón y se puso a trabajar, y me puse a trabajar con mi padre. A las 5 abandonamos el pabellón para un nuevo paseo y el té. En el momento de salir, a las 5, ¿entró usted en su cuarto? No, monsieur, fue mi padre quien entró en él para buscar, por mi pedido, un sombrero. ¿No vio allí nada sospechoso? Monsieur Stangerson. No, sin duda. Por otra parte, es casi seguro que el asesino aún no estaba debajo de la cama en aquel momento. Al marcharse usted, la puerta del cuarto estaba cerrada con llave. Monsieur Stangerson. No, no había motivo alguno para hacerlo. ¿Cuánto tiempo estuvieron fuera del pabellón usted y Monsieur Stangerson? Aproximadamente 1 hora. Fue durante aquella hora, sin duda, que el asesino se introdujo en el pabellón. ¿Pero cómo? No se sabe. En el parque se observan rastros de paso que se alejan de la ventana del vestíbulo, pero no hay pasos que vengan. ¿Notó usted que la ventana del vestíbulo estuviera abierta cuando salieron ustedes? No recuerdo. Monsieur Stangerson. Estaba cerrada. ¿Y cuando regresaron? No presté atención. Monsieur Stangerson. Todavía estaba cerrada. Lo recuerdo bien, porque al entrar dije en voz alta, «Vaya, el abuelo Jacques hubiera debido abrir». Es muy extraño. Recuerda, Monsieur Stangerson, que el abuelo, durante la ausencia de ustedes y antes de salir, la había abierto. ¿Volvieron entonces a las 6 y se pusieron a trabajar? Mademoiselle Stangerson. Sí, monsieur. ¿Y usted no salió del laboratorio desde esa hora hasta el momento en que entró al cuarto amarillo? Monsieur Stangerson. Ni mi hija ni yo, monsieur. El trabajo era muy urgente, de modo que procuramos no perder ni un minuto. Por ello, no prestamos atención a otra cosa. ¿Comieron en el laboratorio?
Sí, por la misma causa. ¿Tienen ustedes la costumbre de comer en el laboratorio? No, lo hacemos en muy raras ocasiones. El asesino no podía saber que aquella noche comerían en el laboratorio. Monsieur Stangerson. Por Dios, monsieur, me parece que no. Fue al volver a las 6 al pabellón cuando decidí que comeríamos en el laboratorio, mi hija y yo. En aquel momento se me acercó el guardabosque, quien me retuvo un instante para pedirme que lo acompañara a una inspección urgente por el lado del bosque en que íbamos a iniciar la poda. No podía ir y aplacé la tarea para el día siguiente. Le pedí al guarda, puesto que pasaba por el castillo, que comunicara al mayordomo que comeríamos en el laboratorio. El guarda marchóse a cumplir mi pedido, y yo me reuní con mi hija, que ya estaba trabajando. ¿A qué hora, mademoiselle, entró usted en su cuarto mientras su padre seguía trabajando? A medianoche. El abuelo Jacques entró durante aquella noche en el cuarto amarillo, para cerrar los postigos y encender el velador, como todas las noches. No observó nada sospechoso. Lo hubiera dicho. El abuelo es un buen hombre que me quiere mucho. Monsieur Stangerson, usted afirma que el abuelo Jacques no volvió a salir del laboratorio, que permaneció junto a usted, sin apartarse un momento. Estoy seguro. No tengo ninguna sospecha por ese lado. Mademoiselle, cuando penetró en su cuarto, ¿cerró usted de inmediato la puerta con llave y pasador? No con muchas precauciones, sabiendo que su padre y el abuelo estaban allí. ¿Acaso temía algo? Mi padre no tardaría en volver al castillo y el abuelo Jacques iría entonces a acostarse. Y además, en efecto, temía algo. Fue ese el motivo que la indujo a apoderarse del revólver del abuelo sin decirlo. Así es. No quería asustar a los demás, tanto más cuanto que mis temores podían ser completamente infundados. ¿Y qué temía usted? No podría contestar con exactitud. Desde varias noches atrás me parecía oír en el parque y fuera de él, en torno al pabellón, ruidos insólitos, algunas veces pasos, crujidos de ramas. La noche que precedió al atentado, noche en la que no me acosté hasta las 3 de la mañana, cuando retornamos del Eliseo, estuve mirando por mi ventana durante un instante y me pareció ver una sombra. ¿Cuántas sombras? 2 sombras que caminaban alrededor del estanque. Después se ocultó la luna y no vi más. En esta época, todos los años, ya he vuelto a mis habitaciones del castillo y a mis hábitos de invierno. Este año, en cambio, resolví no dejar el pabellón hasta que mi padre hubiera concluido el resumen de su trabajo para la Academia de Ciencias sobre la disociación de la materia. No quería que un trabajo tan importante, que iba a quedar terminado en pocos días más, estuviera entorpecido por un cambio cualquiera en nuestros hábitos inmediatos. Es fácil comprender que no quisiera hablar a mi padre de mis temores, quizás infantiles, y que los callara al abuelo, que no hubiera podido contener la lengua. Sea como fuere, como yo sabía que el abuelo tenía un revólver en el estante de su mesa de luz, aproveché un momento en que el buen hombre se ausentó, durante el día, para subir rápido, al altillo, y llevarme el arma que guardé en mi mesa de luz. ¿Tiene usted enemigos? Ninguno. Usted ha de comprender, mademoiselle, que esas precauciones tan excepcionales no pueden dejar de sorprender. No, les digo y repito que desde hacía 2 noches no estaba tranquila, nada tranquila. Monsieur Stangerson, habrías debido decírmelo. Es imperdonable lo que has hecho. Hubiéramos evitado esta tragedia. Desgracia. Una vez cerrada la puerta del cuarto amarillo, ¿se acostó usted? Sí, muy cansada. Me duermo enseguida. ¿El velador estaba prendido? Sí, pero su claridad es muy débil. Entonces, mademoiselle, ¿qué fue lo que sucedió? No sé cuánto hacía que dormía. De pronto me desperté lanzando un fuerte grito. Monsieur Stangerson. Sí, un grito horrible. Asesino. Aún lo oigo. ¿Usted gritó? Había un hombre en mi cuarto. Se echó sobre mí. Poniendo sus manos en mi garganta, trató de estrangularme. Estaba asfixiándome ya, cuando mi mano tocó en el cajón entreabierto de mi mesa de luz el revólver. Me apoderé de él, y en aquel momento el hombre me hizo rodar de la cama al suelo y blandió sobre mi cabeza una especie de masa.
Pero yo ya había disparado. Enseguida me sentí herida por un fuerte golpe, un golpe terrible en la sien. Todo esto, monsieur, sucedió con una rapidez tal que no puede reflejarse con palabras. No sé nada más. Nada más. ¿No tiene usted una idea de cómo hizo el asesino para escapar del cuarto? Ninguna. No sé nada más. No se sabe lo que sucede en torno a sí cuando se está como muerta. ¿El hombre era grande o pequeño? No vi más de una sombra, y me pareció enorme. ¿No puede usted proporcionarnos alguna otra indicación? Monsieur, yo no sé nada más. Un hombre se echó sobre mí. Yo disparé contra él. No sé nada más. Aquí concluye el interrogatorio de Mademoiselle Stangerson. Joseph Rouletabille aguardó pacientemente a Monsieur Robert Darzac. Este no demoró mucho. En una pieza contigua al cuarto de Mademoiselle Stangerson había escuchado el interrogatorio y venía a informar a nuestro amigo con una rigurosa exactitud, la ayuda de una gran memoria y una docilidad que me sorprendió. Gracias a las apresuradas notas que había tomado, pudo reproducir casi textualmente las preguntas y las respuestas. En realidad, Monsieur Darzac parecía ser el secretario de mi joven amigo, y procedía en todo como alguien que no está en condiciones de negarse, más aún como alguien que trabajara para él. El hecho de que la ventana cerrada sorprendió al periodista como había sorprendido al juez de instrucción. Además, Rouletabille pidió a Darzac que le repitiera el empleo del tiempo de Monsieur y Mademoiselle Stangerson durante aquel día del drama, tal como ambos lo habían establecido ante el juez. La circunstancia de que comieran en el laboratorio pareció interesarle muchísimo, y se hizo repetir 2 veces, hasta estar más seguro que solo el guardabosques sabía que el profesor y su hija comían en el laboratorio, y de qué modo habíase enterado el guardabosques. Cuando Monsieur Darzac calló, dije: «Este ha sido un interrogatorio que no adelanta la solución del caso». «La ha retrasado», puntualizó Darzac. «No, la deja ya vislumbrar», afirmó pensativo Rouletabille. Así llegamos al final de estos 2 capítulos tan intensos. Se despertó Mademoiselle Stangerson finalmente. Qué bueno. Pero cuando pensamos que se iba a resolver el misterio, porque bueno, se levantó, nos va a contar la víctima. No sabe nada, no sabe lo que sucedió, no vio el rostro del hombre, no sabe cómo escapó. Estamos, como dicen al final de la historia, en lo mismo. Pero bueno, eso es lo que vemos nosotros, simples mortales, porque Rouletabille parece haber descubierto algo más. Vamos a ver qué es en el próximo capítulo. Así que mañana no se pierdan el siguiente capítulo para saber cómo continúa esta historia, cómo se resuelve el misterio, para saber quién es este misterioso asesino y cómo escapó. Muchas gracias como siempre, no se olviden de darle like, de suscribirse y hasta la próxima. Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la parte número 6 de este libro, El misterio del cuarto amarillo, de Gaston Leroux. Ya estamos dentro del castillo con nuestro héroe y su amigo, que es nuestro narrador también. Y bueno, vamos a seguir descubriendo qué más hay en ese misterio, ¿verdad? Antes quería recordarles que todas las imágenes fueron generadas con inteligencia artificial, ¿sí? Son una guía, una idea. No me gusta mucho mostrar imágenes porque creo que interrumpe el proceso imaginativo, porque todos evidentemente imaginamos algo diferente a partir del mismo relato, pero bueno,
Tampoco quería dejar el video tan vacío o estático, así que agregué estas imágenes creadas al azar. Entonces, comencemos. Habiendo empujado la puerta del cuarto amarillo, Rouletabille detúvose en el umbral con una emoción que yo comprendería mucho tiempo después. Oh, el perfume de la dama vestida de negro. El cuarto estaba a oscuras. El abuelo Jacques intentó abrir los postigos, pero Rouletabille lo detuvo. ¿El drama ocurrió en completa oscuridad? No, joven, opino que no. Mi ama procuraba que siempre hubiese un velador sobre su mesa, y yo era quien lo encendía todas las noches, antes de que ella se acostase. Yo era casi su doncella. Vaya, al menos cuando llegaba la noche. La verdadera doncella de la señorita solo venía a la mañana. Mi ama trabajaba hasta muy avanzada la noche. ¿Dónde estaba la mesa en que se colocaba el velador? ¿Lejos de la cama? Sí. ¿Podría usted encender ahora el velador? Está roto, y el aceite se derramó cuando la mesa cayó. Todo ha quedado, por lo demás, tal como estaba. Voy a abrir los postigos y usted verá. Aguarde. Rouletabille, pasando al laboratorio, fue a cerrar los postigos de las dos ventanas y de la puerta del vestíbulo. Cuando estuvimos en total oscuridad, encendió un fósforo, se lo dio al abuelo Jacques y le dijo que fuera a pararse en el centro del cuarto amarillo, donde ardiera aquella noche el velador. El abuelo Jacques, que estaba en sandalias, solía dejar sus zuecos en el vestíbulo, entró en el cuarto amarillo con el fósforo, y distinguimos vagamente, mal alumbrados por la llamita mortecina, objetos caídos por el suelo, una cama en un rincón, y frente a nosotros, a la izquierda, el reflejo de un espejo pegado a la pared, cerca de la cama. Aquello fue rápido. Rouletabille dijo: «Basta, ahora puede abrir los postigos». «Por favor, no vayan a entrar», pidió el abuelo Jacques. «Podrían dejar rastros de pisadas. No hay que tocar nada. En orden del juez, una idea que se le ha ocurrido, puesto que él ha terminado su tarea». Y abrió los postigos. La débil luz del día entró, iluminando un desorden siniestro, entre paredes de un amarillo azafranado. El piso de madera, porque si el vestíbulo y el laboratorio estaban embaldosados, el cuarto amarillo tenía piso de madera, estaba cubierto con una estera amarilla, de una sola pieza, que ocupaba casi todo el cuarto, extendiéndose debajo de la cama y la mesa de tocador, únicos muebles que con el lecho no estaban volcados. La mesa redonda del centro, la mesa de luz y dos sillas estaban caídas. Sin embargo, no impedían ver en la estera una ancha mancha de sangre que provenía, según dijo el abuelo Jacques, de la herida hecha en la frente de Mademoiselle Stangerson. Además, había gotitas de sangre salpicadas por todas partes que seguían de algún modo, el rastro muy visible de los gruesos pasos negros del asesino. Todo parecía indicar que aquellas gotas de sangre procedían del hombre herido, que había impreso su mano sangrante en la pared, un momento antes. Había otros rastros de aquella mano en la misma pared, pero mucho menos nítidos. Sin duda, era la huella de una mano tosca, lastimada, de un hombre alto. No pude dejar de exclamar: «Miren, miren esa sangre en la pared». El hombre que apoyó tan fuertemente la mano allí estaba entonces a oscuras y creía seguramente hallarse ante la puerta, procurando empujarla. Por eso apoyó con fuerza, dejando en el papel amarillo una huella tan terriblemente acusadora, porque no creo que haya en el mundo otras manos como estas. Es grande y fuerte, y los dedos son casi tan largos los unos como los otros. Falta el pulgar. Solo tenemos la impronta de la palma. Y si seguimos el rastro del dibujo de la mano, proseguí, vemos que luego de haberse apoyado en la pared, la tantea buscando la puerta, la encuentra y busca la cerradura. Sin duda, interrumpió Rouletabille, pero no hay manchas de sangre en la cerradura ni en el pasador. ¿Qué prueba eso?, dije con un buen sentido del que me sentí orgulloso. Habrá abierto la cerradura y el pasador con la otra mano, la izquierda, lo que es muy natural ya que la derecha está herida. No abrió nada, exclamó una vez más el abuelo Jacques. No estamos locos.
y fuimos 4 los que volteamos la puerta. Proseguí. ¡Qué mano tan rara! Fíjense, es rarísima. Es una mano absolutamente normal, dijo Rouletabille. El dibujo está deformado por el deslizamiento sobre la pared. El hombre procuró limpiarse la herida en el papel. Ha de medir aproximadamente 1,80 m. ¿Por qué dice usted eso? Por la altura de la mano en la pared. Mi amigo se ocupó enseguida de la huella de la bala. Aquel rastro era un agujero redondo. La bala, dijo Rouletabille, ha penetrado de frente, ni de arriba ni de abajo. Nos hizo observar, además, que estaba varios centímetros por debajo de la impronta dejada por la mano en la pared. Rouletabille, volviendo a la puerta, púsose a examinar la cerradura y el pasador. Comprobó que se había derribado la puerta, desde afuera, estando la cerradura y el pasador aún en la puerta forzada, la una cerrada y el otro corrido, viéndose en la pared las 2 bisagras casi arrancadas, colgando, sostenidas todavía por un tornillo. El joven redactor de l'Époque las observó con atención, volvió a la puerta, mirándola por ambos lados. Verificó así que no había posibilidad alguna de cerrar o abrir el pasador desde afuera, asegurándose a sí mismo que la llave se hallaba en la cerradura, del lado interior. Hecho esto, verificó que una vez puesta la llave, la cerradura no abría por medio de otra llave introducida desde afuera. Finalmente, comprobó que en aquella puerta no había cerraduras automáticas. En una palabra, que era una puerta sencilla, provista de una cerradura y un pasador muy sólidos que habían permanecido cerrados. Es mejor que sea así, murmuró, y sentándose en el suelo, se descalzó de inmediato. Y en medias penetró en el cuarto. Lo primero que hizo fue inclinarse sobre los muebles volcados, examinándolos cuidadosamente. Lo mirábamos en silencio. El abuelo Jacques le decía cada vez más irónico: «Jovencito, qué jovencito, cuánto trabajo». Rouletabille movió la cabeza. «Dijo usted la pura verdad, abuelo Jacques. Mademoiselle Stangerson no tenía aquella noche el pelo partido en bandó. Si yo sostuviese lo contrario, sería un asno». Y, flexible como una serpiente, deslizóse debajo de la cama. El abuelo Jacques prosiguió: «Y decir, monsieur, que el asesino estaba escondido ahí debajo. Allí estaba cuando entré a las 10 para cerrar los postigos y encender el velador, puesto que ni Mademoiselle Stangerson ni Monsieur Stangerson ni Mademoiselle Mathilde ni yo volvimos a salir del laboratorio hasta el momento del crimen». Oímos la voz de Rouletabille debajo de la cama. «¿A qué hora, Monsieur Jacques, llegaron al laboratorio Monsieur y Mademoiselle Stangerson para no volver a salir?» «A las 6». La voz de Rouletabille continuaba: «Sí, es indudable que estuvo aquí. Por lo demás, solo aquí podía ocultarse. Cuando entraron ustedes, los 4, miraron debajo de la cama». «Enseguida. Incluso movimos la cama, levantándola antes de volver a ponerla en su sitio». «¿Y entre los colchones?» «No había más que un solo colchón en esta cama, y en él colocamos a Mademoiselle Mathilde. El portero y Monsieur Stangerson llevaron de inmediato ese colchón al laboratorio. Debajo del colchón no había más que un soporte metálico que no puede ocultar nada, mucho menos a una persona. En fin, monsieur, piense que éramos 4 y que siendo el cuarto tan pequeño y escasamente amueblado, no era posible que se nos escaparan cosas, estando además todo cerrado en el pabellón». Me atreví a manifestar una hipótesis. «Quizá salió con el colchón, quizá incluso en el colchón. Todo es posible en tal misterio». En la confusión, Monsieur Stangerson y el portero no advirtieron que transportaban un peso doble, y por lo demás, si el portero es cómplice, no es más que una idea que se me ocurrió, pero de hecho explicaría muchas cosas. En particular, por qué el laboratorio y el vestíbulo no presentan huellas de pasos, como lo hace el cuarto. Cuando Mademoiselle Stangerson fue llevada del laboratorio al castillo, al detenerse un instante frente a la ventana, el hombre podría haberse fugado, deslizándose fuera del colchón. «¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más?», exclamó Rouletabille, riendo a carcajadas y aún debajo de la cama. Me turbé y acabé murmurando: «No se sabe qué pensar, todo parece posible». El abuelo Jacques comentó: «Esa es una idea que ya tuvo el juez de instrucción, monsieur, e hizo examinar muy atentamente el colchón. Finalmente tuvo que reírse de su propia idea, así como su amigo se ríe ahora,
porque no era un colchón de doble fondo. Además, vamos, si hubiera habido un hombre en el colchón lo hubiéramos advertido. Yo mismo tuve que reírme, y en efecto, después comprobé que mi idea era totalmente absurda. Pero ¿dónde comenzaba y acababa el dominio de lo absurdo en un caso como este? Mi amigo era el único capaz de decirlo, e incluso aún no intentaba hacerlo. Dígame, dijo el reportero, siempre debajo de la cama. ¿Esta esfera fue sacada de su... ¿Esta estera fue sacada de su lugar? ¿No? Sí, monsieur, nosotros la sacamos de allí, explicó el abuelo Jacques. Cuando no hallamos al asesino, nos preguntamos si no habría un agujero en el piso. No hay ninguno, respondió Rouletabille. ¿Hay sótano? No, no lo hay, pero eso no impide que buscáramos alguna excavación. El juez y sobre todo su actuario estudiaron el piso, plancha tras plancha, como si hubiera habido un sótano debajo. Reapareció entonces el reportero. Sus ojos brillaban y dilataban sus narices. Parecía un animal de presa aproximándose a su víctima. Permaneció en el suelo, sobre pies y manos. De hecho, no podía evitar compararlo con un perdiguero que va descubriendo la pista de un rastro, de alguna pieza sorprendente. Olfateó los pasos del hombre que había jurado entregar a su amo, al director de l'Époque, porque no hay que olvidar que Joseph Rouletabille era periodista por sobre todo lo demás. Así, en 4 pies, recorrió los 4 rincones del cuarto, olfateando todo, examinando todo, toda cosita insignificante para nosotros y todo aquello que ni siquiera veíamos y que era, según parece, inmenso. La mesa tocador era una simple mesa sobre 4 patas, imposible de ser convertida en un escondite pasajero. No había armario. Mademoiselle Stangerson tenía su guardarropas en el castillo. La nariz, las manos de Rouletabille ascendían por las paredes, que en todas partes eran de ladrillo gruesos. Cuando hubo terminado con las paredes, pasando sus ágiles dedos sobre toda la superficie del papel amarillo, alcanzó el cielo raso que pudo palpar, subiéndose sobre una silla que colocó sobre la mesa, haciendo girar alrededor del cuarto aquel ingenioso escabel. Cuando concluyó con el cielo raso, donde examinó cuidadosamente la huella de la otra bala, acercóse a la ventana y registró entonces los barrotes y los postigos, todos bien sólidos e intactos. Finalmente dejó oír una exclamación de satisfacción y declaró que ahora estaba tranquilo. Y bien, ¿cree usted que nuestra querida ama estaba encerrada mientras la atacaban? En tanto nos llamaban, murmuró el abuelo Jacques con voz temblorosa. Sí, dijo el joven reportero, secándose la frente. El cuarto amarillo estaba cerrado como el tesoro de un banco. De hecho, dije, es por eso que es este el misterio más sorprendente de todos cuantos conozco, incluso en el ámbito de la imaginación. En el doble asesinato de la calle Morgue, Edgar Poe no inventó nada semejante. El lugar del crimen estaba bastante cerrado, como para no dejar escapar un hombre, pero había aquella ventanita por donde podía deslizarse el autor de los asesinatos, que era un mono. Pero aquí no puede decirse que haya abertura alguna. Cerrada la puerta y los postigos como lo estaban, cerrada la ventana, ni una mosca habría podido entrar ni salir. Es verdad, asintió Rouletabille, que seguía secándose la frente, aparentando que transpiraba antes por la tensión de sus ideas que por el reciente esfuerzo corporal. Es verdad, es un grande y muy hermoso y curioso misterio. Ni el animalito de Dios, murmuró el abuelo Jacques, ni el mismo animalito de Dios, si hubiera cometido el crimen, hubiera podido escaparse. Escuchen, ¿lo oyen? Silencio. El abuelo Jacques indicaba que nos callásemos, y con el brazo extendido hacia el muro, hacia el bosque cercano, escuchaba lentamente algo que nosotros no oíamos. Se ha ido, acabó por decir. Habrá que matarlo. Es un animal siniestro. Pero es el animalito de Dios. Todas las noches va a orar sobre la tumba de Saint-Geneviève, pero nadie se atreve a tocarlo por temor a que la abuela Aguenux le haga un sortilegio. ¿De qué tamaño es el animalito de Dios? Casi tan grande como un perro adulto de raza Basset. Le aseguro que es un monstruo. Muchas veces me pregunté si no habría sido esta fiera la que desgarró el cuello de mi ama. Pero el animalito de Dios no usa zapatones, ni dispara revólveres, ni tiene una mano como esa, exclamó el abuelo Jacques
mostrándonos la mano ensangrentada en la pared. Y además se lo hubiera visto tanto como se ve a un hombre, y también habría estado encerrado en el cuarto y en el pabellón. Sin duda, dije. De lejos, antes de haber visto el cuarto amarillo, también yo me pregunté si el gato de la abuela Aguenux... —¿Usted también? —exclamó Rouletabille. —¿Y usted? —pregunté. —Yo no, ni por un minuto. Desde que leí el artículo de Le Matin, sé que no se trata de un animal. Sin embargo, estoy absolutamente seguro que aquí sucedió una tragedia espantosa. Pero, abuelo Jacques, no nos dice nada de la boina encontrada ni del pañuelo. El magistrado los tiene, murmuró el abuelo, no sin un instante de vacilación. El reportero, mirándolo, le dijo muy grave: «Yo no vi el pañuelo ni la boina. Sin embargo, puedo decir cómo están hechos ambos». «Oh, es usted muy ingenioso», replicó el abuelo, tosiendo y visiblemente molesto. «El pañuelo es ordinario, azul con rayas rojas, y la boina es una vieja boina vasca, como esa», agregó Rouletabille, señalando la boina del viejo. «Es así, usted es un brujo». Y el abuelo Jacques procuró reírse, pero no lo logró. «¿Cómo sabe que el pañuelo es azul con rayas rojas?» «Porque si no hubiese sido azul con rayas rojas, no se habría encontrado pañuelo alguno». Sin ocultarse más del abuelo, mi amigo sacó del bolsillo un pedazo de papel blanco, abrió unas tijeras, inclinóse sobre los rastros de pasos, aplicó el papel sobre uno de ellos y comenzó a recortarlo. Obtuvo así una plantilla de papel de contorno muy neto que me entregó, rogándome que no lo extraviara. Volvióse enseguida hacia la ventana y, señalándole al abuelo Jacques a Frédéric Larsan, que aún permanecía en los bordes del estanque, le preguntó si el detective no había trabajado en el cuarto amarillo. «No», respondió Monsieur Robert Darzac, que después de recoger el pedacito de papel chamuscado no había pronunciado palabra alguna. «Afirma que no necesita ver el cuarto amarillo, que el asesino salió de allí de un modo muy natural, que él explicará esta noche cómo lo hizo». Al oír estas palabras de Robert Darzac, Rouletabille, cosa extraordinaria, palideció. «¿Acaso Frédéric Larsan posee la verdad que yo solo presiento?», murmuró. «Larsan es muy grande, y yo lo admiro. Pero ahora se trata de hacer algo más que una tarea de detective, algo que está más allá de la experiencia. Se trata de ser lógico, enteramente lógico, como lo fue Dios cuando dijo 2 más 2 son 4. Y el reportero se precipitó hacia afuera, abrumado por la idea de que el grande, el famoso Fred, podría aportar la solución del problema del cuarto amarillo antes que él. Conseguí alcanzarlo en el umbral del pabellón. «Vamos», le dije, «cálmese usted. ¿No está satisfecho?» Sí, me contestó, lanzando un hondo suspiro. Estoy muy satisfecho. He descubierto muchas cosas. ¿De orden moral o material? Algunas de orden moral y una por lo menos material. Esto, por ejemplo. Y rápidamente extrajo del bolsillo de su saco una hoja de papel, guardada allí durante su expedición debajo de la cama. En aquel papel había un pelo rubio de mujer.